Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este fantástico torneo online, el Crypto Cup. Estamos en las semifinales y estamos en la primera jornada. Son 4 partidas. He subido al canal hace un ratito la tercera partida entre Magnus Carlsen y Timur Radjabov, en la que Magnus Carlsen, de una manera bastante contundente y convincente, gana su partida. Las dos primeras hicieron tablas, por lo tanto está adelantado en el marcador, 1,5 a medio, perdón, 2 puntos a 1, ya que han jugado 3 partidas. Por lo tanto, para empatar este match en el día de hoy necesita Radjabov ganar sí o sí. Si no, Magnus Carlsen ganaría este primer punto e iría con ventaja a las 4 partidas de mañana. Ya en el tablero tenemos este D4 por parte de Timur Radjabov, a lo que Carlsen responde con caballo F6. La partida continúa con este C4, E6, caballo F3, jugadas de desarrollo, y tras D5 entramos en un gambito de dama declinado. Posteriormente Radjabov opta por este caballo C3, alfil B4, todo esto es estándar, se está clavando a este caballo de C3 y aquí Radjabov juega este alfil G5 haciendo lo propio y clavando al caballo de F6, ya que la dama estaría capturada, ¿no?, si se mueve este caballo. Tras estos movimientos se juega H6 en la posición. Posibilidades para las blancas: puede ser retirarse a H4 manteniéndose en la misma diagonal y metiendo presión en la posición, también retirar el alfil, por ejemplo, a D2 para evitar la clavada, o incluso jugar este dama A4 primero dando un jaque por parte de la dama al rey, y las negras se cubrirían con este caballo C6 para evitar la pérdida de este alfil que está sin defender. Por lo tanto, varias opciones. Radjabov opta por este alfil por F6, dama por F6 y tras jugarse este dama A4 jaque, caballo C6 por parte de las negras. Tras este movimiento E3 permite ya a este alfil de casillas blancas desarrollarse en algún momento, pero aquí Carlsen juega primero enroque en corto, no la dama, y tras jugarse este torre C1, jugadas de desarrollo, ahora sí viene este dama G6. Ya me estaba adelantando. Tras este movimiento, ahora este alfil no puede desarrollar, ya que caería este peón que está atacado por la dama. Por lo tanto, lo que opta Radjabov es jugar un H4 bastante agresivo. Hay que recordar que tiene que ganar, las tablas le favorecen a Carlsen, y aquí quizás la idea de las blancas es jugar un torre H3, torre G3 y de alguna manera pues meter presión al rey enemigo. Además, en caso de hacer esta salida de torre, que parece ser que puede ocurrir, este rey podría enrocarse artificialmente yendo primero no a G1 sino a la casilla de F1. Por lo tanto, vamos a ver las ideas de uno y otro. De momento se juega en la posición torre D8. Es verdad que tiene dos columnas, aunque no están abiertas, son centrales, y a lo mejor el torre de la torre del flanco de rey suele ir a la columna E. En caso de ir a esta columna habría cierta presión por parte de la dama. Por lo tanto, esta torre está sin defender, o estaría sin defender, en E8. Se trae no obstante esta torre a la columna D y la partida continúa con este H5. Tocando a la dama se retira a F6 y por parte de Radjabov finalmente no juega este torre H3, sino que lleva la torre a H4, ya que así va a poder seguir presionando a la dama en F4. Como vemos, está defendida la torre por el caballo, y tras estos movimientos Carlsen decide romper en el centro con este E5. La idea es cuanto antes abrir la posición, ya que el rey enemigo está todavía en el centro, y aquí vienen varios cambios. C por D5, torre por D5, y tras jugarse este D por E5, aquí Carlsen prefiere capturar primero dando un jaque. Es verdad que podría capturar este caballo, el peón de E5, amenazando una captura con jaque, pero es verdad que este alfil queda sin defender. Por lo tanto, podría jugarse torre por B4, y si las negras juegan ahora caballo por F3 jaque, G por F3, es verdad que se estropea la estructura de peones, que también las negras pueden capturar este peón en H5 y generarían un peón pasado, pero las blancas cuentan con pieza de más. Por lo tanto, contarían con ventaja en la posición. Todo está en orden. Esto no ocurre en la partida, ya que primero Carlsen elimina a este caballo, y tras este movimiento se juega torre por C3.
La partida continúa ahora sí por parte de Carlsen con este caballo por E5, pero permite a las blancas jugar este dama E8. Es bastante molesto para las negras y de alguna manera Carlsen ya empieza a perder ventaja en la posición. Rey H7, torre F4 atacando por parte de Rayabov manteniendo ese ataque, y esta dama Carlsen la trae a D6. Quizás una mejor casilla hubiese sido B6. En las dos casillas, como vemos, defienden el peón de C7 para evitar que la torre está tocando en C7, pero además esta dama toca en B2, por lo tanto de alguna manera podrían ganar un tiempo y jugándose, ahora sí que se me descontrola un poquito, y jugándose por parte de las blancas este B4, quizás en la posición se podría jugar este alfil G4. Bastante complicada la posición, da igualdad en el módulo, no obstante Carlsen opta por este dama D6 y tras estos movimientos se juega alfil E2. De momento Rayabov hace esta jugada de desarrollo. F5 por parte de las negras, de alguna manera pues ganando un poquito de espacio, y la partida continúa con este caballo de 4. Aquí quizás para las blancas hay una manera más rápida de ganar, es una jugada muy difícil lógicamente, pero podría ser este torre de 4. Es verdad, y por eso está la dificultad de la jugada, en que te estás dejando un caballo F3 jaque, y aunque podrías capturar con el alfil, vamos a ver rápidamente esta línea que es muy interesante. En caso de jugarse este torre D4, caballo por F3 jaque, alfil por, y tras torre por D4 se juega E por D4. Como vemos en la posición, las negras prácticamente no tienen movimientos. Es verdad que la dama puede capturar en D4, pero perderían el peón de C7. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer? Tampoco pueden mover este alfil, ya que si se mueve podría caer la torre de A8. Por lo tanto, las negras finalmente podrían capturar este peón a sabiendas que cae el peón de C7, y tras capturar un nuevo peón prácticamente estarían perdiendo la partida. Ya que aquí las blancas pueden jugar este alfil de 5, hay una entrada de mate por la parte de la dama en G8, y si se juega este alfil de 7 no tiene otro movimiento. La idea es retirar el alfil, pero lógicamente la dama puede capturar a la torre en A8, también el alfil en D7, y además vuelve a haber temas de mate en la posición. Es verdad que la dama de momento lo defiende un poco todo, pero realmente con pieza además pues están perdidas, ¿no? No obstante, en la posición son partidas a ritmo rápido, no tienen tampoco mucho tiempo para pensar. Se juega este caballo D4 y la misma continúa con este C6. Así Carlsen evita por un lado esta captura o esta posible captura por parte de la torre en C7, también pues defiende a su torre, y tras estos movimientos se juega en la posición por parte de las blancas este caballo por F5. Es verdad que está tocado este peón o defendida la casilla por el alfil, pero nuevamente no puede capturar, ya que si no caería la torre. Por lo tanto, en la posición Carlsen decide mover su dama a D8 con la idea quizás de cambiar damas. Rayabov lo acepta, y tras el cambio de damas y torre por D8 la partida continúa con este caballo de 4. Posteriormente se juega este alfil de 7, se desarrolla el alfil de casillas blancas. Si recordáis, le pasaba de alguna manera a Rayabov en la partida anterior lo mismo, que tenía este alfil en E8 bastante torpe, con el rey en G8, G7, que no podía acceder a la zona del flanco de dama. Pues ahora Carlsen tiene el mismo problema, ya que el alfil no puede venir a ninguna de estas casillas. Todas las casillas las controlan la torre, el peón o también el caballo. Por lo tanto, alfil de 7 se conectan las torres, y tras jugarse este torre E4 en la posición, se ataca al caballo, torre 8 para defenderlo y un segundo ataque por parte de las blancas. Con este torre C5, finalmente el caballo se retira a F7. Como vemos ahora, Rayabov, el que está de alguna manera echando hacia atrás las piezas de Carlsen, y tras estos movimientos se juega este alfil de 3 con muchísima intención. Hay una descubierta en caso de que se retire esta torre, que además se está defendiendo. La partida continúa con este rey H8, y aquí vienen varios cambios. Torre por E8 jaque,
torre por E8, eso no es una torre, y tras estos movimientos se juega en la posición B4. Por parte de Radjabov está ganando espacio ahora en el flanco de dama. La partida continúa por parte de Carlsen con este caballo D6 y tras este movimiento se juega alfil G6, no solo por tocar a la torre, sino también por evitar una salida por parte del rey negro. Por lo tanto, si en algún momento esta torre llega de alguna manera a la octava fila, hay temas de mate, ya que el rey no puede salir al menos por H7 en este momento. Por lo tanto, la partida continúa primero retirando la torre, esta viene a E7 y tras jugarse este A4, manteniendo o reforzando esa expansión, es verdad que las negras tienen aquí un 3 contra 2. Por lo tanto, aunque se han avanzado por parte de Radjabov estos peones, es lo que va a intentar atacar Magnus Carlsen. No hemos contado material, no lo hemos comentado al menos, las blancas cuentan solamente con un peón de más. Por lo tanto, parece que tienen muchísimo más material por cómo están jugando, pero realmente están perfectamente coordinadas. Tras estos movimientos se juega rey G8, la idea es sacar al rey de su escondite, ya que está prácticamente con opciones de mate, y tras jugarse rey E2, también mejorando la posición del rey Radjabov, la partida continúa con este caballo E4. Se está tocando a la torre, aquí quizás las blancas podrían capturar y cambiar pieza, pero lógicamente este alfil quizás está muy bien colocado. Por lo tanto, en la posición se juega torre C2 para evitar la captura y caballo F6 por parte de Carlsen. Tras estos movimientos se juega B5 y aquí, como vemos, hay un triple ataque por parte del caballo, el peón y la torre. Por lo tanto, o seguramente lo más recomendable es capturar para las negras, o así lo hace al menos Carlsen, C por B5, A por B5 y tras jugarse este A6 también se cambian peones, quedando uno pasado para las negras en la columna A. Tras estos movimientos se juega torre B2, de alguna manera esta torre pues quiere entrar, como comentábamos, en la octava. Se juega alfil E8 con la idea Carlsen de cambiar alfiles, pero rápidamente, o en la siguiente jugada al menos, Radjabov juega este torre B8. El rey se retira o se acerca a F8, reforzando la defensa de dicho alfil que está clavado, y tras jugarse en la posición caballo F5, la idea no solo es tocar a la torre, que de hecho lo hace, sino quizás poder saltar a D6 y así tocar nuevamente hasta 3 veces con el alfil y la torre al alfil de F8. Por lo tanto, Carlsen lo defiende con esta torre en E6, la casilla de D6, y tras estos movimientos se juega torre A8, Radjabov coloca la torre detrás de este peón y la partida continúa con caballo D5. De alguna manera, Carlsen también se empieza a espabilar, ¿no? A buscar algo de contraataque. La idea quizás es caballo F4, el peón estaría clavado por la acción de la torre sobre el rey, por lo tanto podría tener la opción de capturar este alfil. Radjabov ve la situación, es él el que prefiere capturar en E8 y tras torre por E8 la partida continúa con torre por A6. Quizás las blancas podrían haber cambiado también las torres, ya que aquí Radjabov o las blancas podrían tener esta captura en G7, dando un jaque, pero es verdad que este peón está pasado y de alguna manera podría meter en problemas a las blancas. Por lo tanto, quiere ir a lo seguro Radjabov, no puede perder la partida, juega este torre por A6, pero tras estos movimientos permite caballo F4 jaque, el peón está clavado y por lo tanto va a caer este peón de H5 en cuanto se mueva el rey. El rey se retira a F3, caballo por H5 y tras jugarse G4, aquí venía toda la idea respecto a estas jugadas por parte de Radjabov, ya que este caballo solo tiene un movimiento, viene a F6 y aquí viene la jugada que es una maravilla, este caballo por H6, y ahora si las negras capturan que no pasa en la partida, pues realmente se simplifica la posición, este peón de momento está atacado y de alguna manera las blancas ganan más fácilmente la partida. Por lo tanto, tras este caballo por H6, Carlsen decide no capturar y juega este caballo E4. Tras estos movimientos se juega en la posición, ahora este caballo está atacado, caballo F5, caballo G5 con jaque y tras retirarse el rey a G2,
la partida continúa con torre b8. Quizás Carlsen quiere traer su torre a la séptima, octava fila de las negras. En caso de que las blancas empiecen a empujar sus peones, podría haber algunos temas junto con su caballo. Por lo tanto, tras estos movimientos, la partida continúa con este caballo d4, rey f7, de momento activando también ligeramente su rey Carlsen. Ese no es un f7, aquí mejor. Y tras continuar la partida con este torre a5, se está tocando a este caballo. Este se retira a e4 y tras jugarse torre e5 atacando nuevamente al caballo, este se retira o vuelve a f6. F3 no tiene ninguna prisa, Radjabov va pasito a pasito, suavecito, como en el título del vídeo anterior, y la partida continúa con este G6. Hace lo propio Carlsen, avanza un poquito su peón y tras jugarse este rey G3, la partida continúa con este torre B1. Hay que intentar algo, traer la torre, quizás tocar de alguna manera al rey en G1, aunque es verdad que este rey se podría activar más rápidamente todavía si cabe. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega torre B5 con la idea de cambiar torres y aquí lo acepta Carlsen, ya que por aquí tampoco tiene mucho futuro. Tras los cambios llegamos a esta posición, prácticamente la partida está terminando, se juega G5 y tras jugarse este caballo C3 se juega en la posición este rey G6. Posteriormente, tras venir este F4, Carlsen decide abandonar y realmente es que hay poco que hacer, ya que la ventaja son de 2 peones y es suficiente para ganar la partida. En caso de que las negras, ya que tienen que hacer algún movimiento, jueguen por ejemplo este rey f7, podría venir este rey, primero el rey a f3 y tras jugar quizás este rey e6, caballo e4. Están tocando el caballo y también ganancia de este peón, por lo tanto tras los cambios llegaríamos a esta posición un 3 contra 1, un 2 contra 0 y muy fácil de ganar para las blancas. Por lo tanto parecía que Carlsen se iba a anotar este primer punto en el día de hoy y Radjabov, que está muy serio y muy firme, pues consigue mantener las tablas. Por lo tanto, todo queda visto para sentencia para el día de mañana. Vamos hablando, un saludo, hasta la próxima. Chao.